¿Cómo llevar una entrevista psicológica? Bueno, existen podemos hacer muchas técnicas, muchas recomendaciones, vamos a mencionar solo algunas, pues te invito a que sigas investigando en este tema, pues para que puedas documentarte y tener una mayor fortaleza teórica y puedas pues desarrollar tu ecuación, tu estilo personal de una mejor forma. ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer? Bueno, vamos a hablar de qué debemos hacer. Por ejemplo, algo fundamental en una entrevista, cuando vamos a entrevistar a alguien, vamos a evaluar a alguien, es que tenemos que tener una idea precisa de lo que vamos a hacer, de la información que vamos a la información que queremos investigar. No podemos ir a una entrevista sin saber nada del expediente, sin saber nada del caso, sin saber a quién vamos a entrevistar. Y ocurre mucho, sobre todo cuando se está inmerso en el sistema. Ocurre que media hora antes, una hora antes, pues te dicen tienes que entrevistar a una persona, a una persona que esté encausado en un hecho punible, y a veces pues cometemos el error de ir a esa entrevista y no tenemos información, entonces vamos a improvisar y no tenemos los recursos a la mano y se nos queda mucha información que no podemos analizar, pues porque no teníamos un conocimiento previo de qué era lo que íbamos a hacer. Antes de comenzar a hacer una entrevista debes tener el objetivo, tener claro cuál es tu objetivo en la entrevista. Entonces, otro tema pues que tenemos que es mantener el control de la entrevista. Y esto hace referencia a lo que mencionaba hace un instante acerca de que cuando estamos entrevistando, por ejemplo, a una persona con características antisociales, psicópata, un sociópata, generalmente tienden a ser muy encantadores, a manejarse muy bien y a tener el control de las cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en no darles el control, y cuando yo digo no darles el control no estoy refiriendo a que vas a hacer una pelea, un ring de boxeo allí por quien tiene el control, sino desde tu postura, con firmeza y con mucha empatía, pues establecer cuáles son los límites y las normas para la entrevista y mantener el control. Cada vez que el individuo esté mencionando algún tema que a ti te considere, que tú consideres relevante e importante, pues tú deberás seguir indagando ese contenido y no dejar que por el contrario sea el entrevistado quien guíe la entrevista. Otra cosa es que otro elemento pues a tener en cuenta son el tipo de preguntas que vamos a hacer. A veces caemos en los errores de los egos y yo a veces soy crítico, en lo personal soy crítico de algunos colegas, pues porque caemos en el rol del ego, ¿no? Entonces queremos una entrevista a una persona y entonces venimos a alardear de términos muy clínicos, de términos muy bien elaborados, y a veces la persona entonces no nos entiende, no sabe de qué le estamos hablando. Entonces, pues se recomienda hacer preguntas sencillas, preguntas comprensibles, teniendo muy en cuenta el nivel académico del sujeto, el nivel del sujeto, el nivel cognitivo del sujeto, para que la persona nos entienda y así poder obtener la información. ¿Por qué cuando yo hablo de ego? Porque lo que tú sabes, esa información es tuya y la manejas tú, perfecto. Lo que te interesa saber es qué es lo que sabe la otra persona. Ese es tu objetivo, indagar lo que la otra persona siente, en lo que el sujeto está sintiendo, está pensando. Eso es lo que queremos investigar. Entonces, no es momento pues para hacer alardes de conocimientos, todo el conocimiento que puedas mantener. Te felicito, genial si lo haces, pero en este momento, en ese instante, pues lo recomendable es hacer preguntas sencillas, preguntas comprensibles, siempre pues en función del nivel pues tanto académico, cognitivo, social del individuo. Otro aspecto importante en las entrevistas es examinar las emociones y las actitudes del evaluado, y hace referencia con lo que mencionábamos del lenguaje corporal. Las emociones, debe ser pues una persona muy bien preparada y muy bien estudiada para ocultar sus emociones en el momento de una entrevista. Generalmente dicen mucha información con lo del lenguaje, el lenguaje no verbal es lo que nos da la mayor cantidad de información. Entonces debemos conocer eso, entonces debemos saber pues cuáles son esas señales que las personas nos transmiten, nos dicen cuando estamos investigando, lo estamos entrevistando. Entonces,
conocer las emociones, estar muy al pendiente, ser muy observadores. Por eso la capacidad de observación debemos cada día aumentarla, porque en este trabajo, en este rol es fundamental que contemos con ella, desarrollar pues esa capacidad de observación que nos permita pues estudiar, analizar y poder capturar qué está transmitiendo a las personas, qué emociones, cuáles son las actitudes que tienen. Como decía, la entrevista no es un interrogatorio. Entonces, en los interrogatorios generalmente pues las personas son más rudas, tienen pues una forma mucho más brusca quizás de llevar la entrevista. En este caso no, debemos demostrar calidez, receptividad, empatía. ¿Qué significa esto? Que bueno, debemos transmitirle confianza a la persona, debemos hacerle entender que le estamos creyendo, que tenemos confianza en él y que estamos allí para ayudarlo y no para ver en qué se equivoca. Eso es importantísimo que lo hagamos, porque generalmente las personas creen que cuando se entrevistan con el psicólogo, entonces el psicólogo va a ver en qué la persona se equivoca para perjudicarlo, y es todo lo contrario. Debemos transmitirle a la persona pues confianza y que se sienta seguro para que él esté más relajado, más tranquilo y pueda darnos la mayor cantidad de información. Estar alerta a las expresiones, y vuelvo a insistir con esto del lenguaje no verbal. Hay que estar atentos para captar esas señales que la persona nos va a transmitir, las expresiones faciales. Es impresionante toda la información que nos puede transmitir una persona a través de los gestos, nada más en la cara. Entonces, nada más en la cara. Entonces, imagínense el resto del cuerpo, todo lo que las personas nos transmiten, simple y llanamente con observarlo ante una pregunta poderosa, como suelen llamar mis amigos los coaches. Entonces, demostrar pues que se le está entendiendo, eso es fundamental, y que se le está escuchando. Entonces, no es que la persona le hagas una pregunta, la persona te esté dando un verbatim y nosotros estemos viendo para otro lado, viendo hacia el techo, revisando el teléfono. No, hay que prestarle atención, que la persona sienta que se le está comprendiendo, sienta que se le está entendiendo y que sobre todo se le está respetando. Independientemente si usted tiene un niño, un asesino en serie, un sicario, si tiene un psicópata, si tiene una persona con un trastorno mental, hay que demostrarle respeto y que se le está entendiendo. Fundamental para poder obtener la mayor cantidad de información, que al fin y al cabo es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es obtener la mayor cantidad de información. Para mis amigos psicólogos, mis colegas psicólogos, recuerden que este trabajo es distinto al trabajo psicoterapéutico que realizamos en la práctica clínica. Nosotros no estamos haciendo una terapia, no vamos a caer en técnicas psicoterapéuticas, porque no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es investigar qué información tiene la persona, recoger la mayor cantidad de información. ¿Para qué? Para presentar pruebas pues con fines judiciales. Entonces, otra cosa que suele suceder mucho en las instituciones, en los lugares donde hacemos las entrevistas, son las interrupciones. Y de verdad que no hay nada más perturbador que una interrupción cuando se está haciendo una investigación. Llegas a ese momento donde tienes a la persona allí, que sus mecanismos de defensa están bajo, la persona te está transmitiendo la información, suena un teléfono, abren una puerta, hay un ruido muy fuerte. En ese momento se pierde esa conexión y entonces nuestro trabajo se pierde. Entonces puedes tener un trabajo de 20 minutos, de media hora, una hora allí, y en ese momento perdiste esa información porque hubo una interrupción fuerte. Entonces hay que procurar pues estar en lugares donde lo más privado posible, donde hay la menor cantidad de interrupciones, para pues que la entrevista o el proceso sea lo más satisfactorio posible. Otra cosa que hay que tener cuidado, pues que yo acostumbro a aconsejar, es en el momento de hacer las preguntas. Hay preguntas que pueden ser un poco vergonzosas y en eso tenemos que estudiar. Decíamos al principio que debemos tener control de nuestra fortaleza, de nuestras debilidades, debemos estar conscientes de ellos. También tenemos que hacer previo a esa... junto pues con el análisis que estamos haciendo de todo el caso en estudio, también debemos ver cuál es el perfil, pues el perfil que tiene la persona, el perfil psicológico. Entonces debemos tener mucho cuidado en algunas preguntas que pueden generar vergüenza o pueden ser un poco incómodas. Si usted considera que es necesario hacerla, pues entonces perfecto, usted las realiza, pero hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay preguntas, temas inherentes a los abusos sexuales o
a los daños morales. Hay que tener bastante cuidado, ser muy cautelosos, muy cuidadosos en el momento de hacer las preguntas. Si realmente tiene una persona con un yo bastante débil, bastante frágil, es preferible posponerlas, buscar otra forma de hacerlas, porque puede ser que la persona se descompense y se abra un proceso allí psicológico, y puede ser bastante traumante para la persona y se pierde en ese momento pues la oportunidad de obtener información. Entonces se recomienda pues tener bastante cuidado, bastante precaución en el momento de hacer preguntas que pueden resultar incómodas, vergonzosas para la persona.